O ChatGPT dice, nunca pensé que esas carreteras que se pierden en medio de la nada pudieran guardar tanto silencio y tanto horror. Me llamo Raúl y llevo más de 15 años conduciendo camiones por todo México. He pasado noches enteras en autopistas solitarias, carreteras que ni siquiera aparecen completas en el mapa, y en más de una ocasión he sentido que el asfalto mismo respiraba debajo de las ruedas. Pero hubo 3 noches. 3 malditas noches que nunca olvidaré. No fueron simples sustos ni leyendas de paso. Fueron encuentros reales, de esos que te cambian la forma de mirar la oscuridad. Todo comenzó una madrugada en la carretera 180, una ruta costera que atraviesa kilómetros de jungla y pantano. Esa vez transportaba piezas mecánicas desde Veracruz hasta Campeche. El radio no tenía señal, el motor rugía constante y la neblina era tan espesa que parecía moverse con vida propia. Iba concentrado en el camino cuando vi algo en el borde derecho, una silueta. Quieta, inmóvil, mirando hacia mi camión. Reduje la velocidad, creyendo que podía ser alguien perdido. Pero cuando las luces frontales la iluminaron por completo, mi sangre se congeló. Era una mujer. O al menos, eso parecía. Vestía un vestido blanco empapado y el cabello largo le cubría la cara. No se movía, no parpadeaba, y justo cuando el camión estuvo a su altura, giró lentamente la cabeza hacia mí. Pude ver su rostro. Pálido, distorsionado, con una sonrisa que no era humana. Aceleré sin pensar. El retrovisor vibraba, pero en medio del traqueteo del motor juraría que escuché un golpe seco en la caja del camión. No me atreví a mirar atrás. Conducí sin parar durante horas, hasta que amaneció. En la terminal me dijeron que esa carretera, la 180, era conocida por los traileros como la ruta de la novia ahogada. Cada año, dicen, alguien la ve caminando bajo la neblina. El segundo encuentro fue peor. Ocurrió meses después, en una ruta abandonada que conecta San Luis Potosí con Zacatecas. Un compañero me dijo que ese camino ahorraba casi 2 horas de viaje. Lo seguí, sin saber que esa carretera había sido cerrada después de un derrumbe y varios accidentes sin explicación. Al caer la noche, el GPS comenzó a marcar coordenadas imposibles, guiándome entre curvas que no existían en el mapa. En medio del tramo, el motor se apagó solo. Intenté encenderlo, pero el tablero estaba muerto. Entonces, entre el viento y la oscuridad, escuché el crujido de pasos sobre la grava. Afuera, no se veía nada. Saqué la linterna, apunté hacia la carretera. Y vi un camión viejo detenido frente a mí. Un modelo de los años 70, oxidado, sin luces, sin conductor visible. Pero su motor estaba encendido. Me quedé paralizado, observando cómo aquel camión empezaba a moverse lentamente hacia mí sin que nadie lo manejara. Quise retroceder, pero el mío seguía sin arrancar. Lo único que pude hacer fue tocar la bocina, desesperado. Y entonces, en un segundo, las luces del camión fantasma se encendieron con un destello blanco. Cerré los ojos por reflejo y cuando los abrí, ya no había nada. El camino estaba vacío. Sin rastro de neumáticos, sin motor, sin humo, solo el sonido del viento. Esa noche dormí dentro de la cabina, sin atreverme a salir. A la mañana siguiente, cuando revisé el parabrisas, había una marca de mano, grande, negra, como si alguien la hubiera dejado desde adentro del vidrio. El tercer encuentro fue el que me hizo dejar de conducir por un tiempo. Sucedió en la carretera del desierto de Sonora, un tramo conocido por los traileros como el Camino de los Lamentos. No hay gasolineras, ni pueblos, ni señal. Solo kilómetros de polvo y silencio. Esa vez transportaba tanques vacíos, así que el camión iba liviano y se movía rápido. Pasada la medianoche, noté algo extraño, una luz roja en el horizonte, como una bengala, moviéndose entre las dunas. Pensé que podía ser alguien pidiendo ayuda. Bajé del camión, caminé unos metros y escuché voces. Muchas voces.
Susurros. Como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo debajo de la arena. El aire estaba helado. De repente, el suelo vibró y del polvo comenzó a emerger algo. Figuras humanas, cubiertas por arena, con los ojos vacíos y las bocas abiertas. Se arrastraban hacia mí, susurrando mi nombre. Corrí al camión, pero al abrir la puerta vi mi propio rostro reflejado en el cristal. Solo que mi reflejo estaba sonriendo. Arranqué como pude, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía. Durante kilómetros, pude ver esas luces rojas en el espejo, como si me persiguieran desde la distancia. Cuando por fin llegué al siguiente puesto de control, el guardia me miró raro. Dijo que no había pasado ningún vehículo por esa carretera en días. Que estaba cerrada por mantenimiento. Hasta hoy, sigo sin entender lo que vi. Pero cada vez que conduzco de noche y la radio se queda en silencio, no puedo evitar recordar esas 3 rutas. La mujer bajo la neblina, el camión sin conductor, las voces bajo la arena. 3 advertencias, quizás. O 3 condenas que me marcaron para siempre. Los traileros solemos decir que el camino te enseña a no tener miedo. Pero hay lugares donde el miedo no se supera. Se respira. Se queda contigo, en el motor, en el espejo, en los sueños. Y si alguna vez decides conducir por una ruta donde nadie más se atreve, no mires al costado. No frenes. Y sobre todo, no escuches las voces que te llaman por tu nombre. Hace unas semanas, mientras conducía por una carretera solitaria a la madrugada, escuché algo que me heló la sangre. No era el zumbido del motor, ni el viento, ni siquiera la canción de la radio. Era un nombre. Solo uno. Pero lo repetía como un eco insistente. A partir de ahí, todo se volvió una pesadilla. Lo que al principio pensé que era un fallo técnico resultó ser algo mucho peor. En ese momento comprendes que no estás solo, aunque el asfalto a tu alrededor parezca vacío. Esta es la historia de la radio que repite nombres, un relato que nace del terror atmosférico, de la invasión de lo invisible, de algo que atraviesa las ondas para habitarte. Prepárate, porque lo que escucharás podría hacer que desconfíes de cada emisora. De cada nombre que pronuncian en la oscuridad de la noche. Era un martes cuando me tocaba el turno nocturno. Conduje durante más de 2 horas por la autopista desierta, rumbo al depósito donde descansaría el camión para mañana. La luna estaba oculta detrás de nubes oscuras, no había faros que iluminaran el camino salvo los míseros conos reflectantes en la carpeta asfáltica. Encendí la radio, buscando al menos algo de compañía sonora, pero casi de inmediato me di cuenta de que la frecuencia estaba muerta. Solo ruido blanco. Estática. Cambié de canal, subí el volumen, aguardé que algo emergiera. De pronto, entre el siseo y el chasquido, se escuchó un susurro, un nombre claro, Lorena. Me tensé. Era una voz femenina, débil, lejana, casi imperceptible. Cambié otro canal, bajé el volumen, pero el nombre volvió, esta vez más fuerte, Lorena. Lorena. Mi carne se erizó. Traté de racionalizar, debe ser una interferencia, algún radioaficionado jugando. Pero los latidos me traicionaban. Apenas podía respirar. Minutos después, la voz cambió, Carlos. No dije el nombre, no lo esperaba. Pero ahí estaba, emergiendo de las ondas modulares que tantas veces me han acompañado en viajes solitarios. Cambié manualmente de emisora, giré el dial con mano temblorosa. Pero ahora daba igual. Cada frecuencia traía un nombre distinto, José, Martina, Daniela, Alberto. Cada uno sonaba con la misma cadencia suave, pero insidiosa, como si alguien deletreara tu nombre en un pasillo oscuro. Me detuve en un área de descanso al costado de la carretera. Corté el motor. Caminé un poco hacia el arcén. La radio seguía encendida, dentro de la cabina, y los nombres continuaban, Elizabeth, Miguel. Cada uno con pausas,
repeticiones. Supe en ese instante que no era azar, esos nombres pertenecían a personas concretas. Empecé a sentir que algo invisible estaba rastreando vidas. Volví al camión, palpé la puerta, encendí el motor. Intenté manipular la radio, apagarla, desconectarla, cambiar de fuente. La voz persistía: Javier. Mis rodillas temblaban. Me aferré al volante con uñas clavadas. Me parecía que estaba atrapado en una pesadilla que seguía tomando forma. Encendí por fin el botón off, pero la voz se escuchó una vez más: ahora sí, hasta pronto, Juan. El motor rugió, puse primera y aceleré. El tramo final hasta el depósito lo hice con el pulso colapsado, mirando por el espejo retrovisor como quien teme ser seguido. Llegué, cerré el portón, me bajé, respiré el aire frío. Miré la radio allí, en el salpicadero, como si fuera una trampa viviente. Guardé silencio aquella noche, pero el nombre seguía retumbando en mi mente: Juan. Al día siguiente, decidí investigar los nombres que escuché: Lorena, Carlos, Daniela. Busqué noticias de accidentes en esa ruta. Hallé algunos registros: Lorena Sánchez, desaparecida en 2009, Carlos Miranda, choque fatal en 2012, Daniela Ruiz, testigo en un robo a camión hace 3 años. Coincidencias inquietantes. Con cada nombre, la historia se tejía más oscura. Parecía que la radio los invocaba, los sacaba del olvido. Y ahora me susurraba a mí. Sentí que mi nombre también estaba siendo tirado al abismo del recuerdo, como si alguien quisiera reemplazar mi identidad entre ellos. En las noches siguientes, mi descanso fue imposible. La radio quedó desconectada, el fusible retirado, pero en sueños continuaba escuchando: Juan. Juan. Esa voz nunca me soltó. Cada vez que cerraba los ojos, oía llorar, susurrar esos nombres. Me despertaba sobresaltado. Caminaba por la cabina, sudando. Decidí volver a la carretera. Lo hice con precaución, con cámara, escenario controlado. Llevé grabadora. Coloqué micrófonos. Quería capturar el fenómeno otra vez. Durante el trayecto, mientras la noche me envolvía, el dial comenzó a emitir estática, y los nombres volvieron: Ana, Carlos, Luis. Grabé, tomé notas, sudé, pero cuando pronuncié mi nombre otra vez, Juan, no se escuchó como antes, sino como un grito: Juan. La cabina vibró. Algo golpeó el techo. La grabadora falló. Las luces interiores parpadearon. Sentí un aliento helado en la nuca, aunque no había nadie allí. No me atreví a girar, aceleré, encendí luces altas, crucé túneles. La voz volvió, esta vez en coro: Juan. 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 Cerré los ojos por un instante, vi rostros borrosos gritando nombres. Manos alzadas, bocas abiertas. Abrí los ojos bruscamente, el camión desvió ligeramente. Recuperé el control. Al llegar al final del tramo, apagué la radio de golpe. Fui al depósito, descargué la carga. Revisé los archivos de la grabadora, capturé nombres mezclados con estática, voces superpuestas, gritos ahogados. Pero al final, un murmullo ininteligible acompañado con un susurro: nos vemos pronto, Juan. Aquella noche comprendí que lo que llamamos radio puede convertirse en portal. Un canal no es solo sonido, es frontera entre mundos. En mi caso, la emisora abrió una grieta donde los nombres se deslizan como sombras. Yo fui el siguiente susurro, el siguiente nombre en la lista. Hoy, cada vez que subo al camión, reviso la radio con temor. A veces la enciendo por inercia, escucho estática y cambio. Otras, me niego. Pero sé que en algún lugar, alguien más escuchará su nombre repetido. Y quizá, como yo, entienda demasiado tarde que esa voz no pide permiso para entrar. Así termina esta historia. Si alguna vez estás conduciendo solo de madrugada y sintonizas una frecuencia muerta, cuidado, podrías escuchar tu nombre. Y quien lo pronuncie podría estar más cerca de lo que crees.
Todo comenzó una noche de lluvia intensa. Yo conducía solo por la carretera que conecta dos pueblos pequeños del norte de México, un camino que había recorrido cientos de veces, pero que esa noche parecía diferente. La niebla caía densa y constante, cubriendo la ruta y haciendo que las luces del camión apenas iluminaran unos metros frente a mí. Mientras avanzaba, noté a lo lejos una ciudad que nunca había visto, edificios altos, luces brillantes y calles perfectamente alineadas como un espejismo suspendido en la oscuridad. A medida que me acercaba, sentía una mezcla de fascinación y terror. Era tan real que pensé que alguien había construido un poblado nuevo, pero algo en su perfección me resultaba inquietante. Como si no perteneciera a este mundo. Giré el volante para acercarme y mi instinto de camionero me advirtió que no debía hacerlo. Mientras el camión avanzaba hacia la ciudad, sentí como la temperatura descendía abruptamente, el aire se volvió húmedo y pesado, y los faros parecían absorberse en una neblina más densa aún. No había señales de vida humana, ningún coche, ninguna ventana encendida, ni un solo sonido que rompiera el silencio. Solo las luces perfectas y alineadas de las calles vacías. Decidí detenerme al borde del pavimento, observando cómo los edificios parecían cambiar de posición ligeramente, como si la ciudad misma se moviera para invitarme a entrar. Esa sensación de ser observado me erizó la piel. Intenté comunicarme por radio con otros camioneros, pero las frecuencias solo emitían estática y, de vez en cuando, un murmullo casi imperceptible que parecía decir mi nombre. Un impulso me llevó a avanzar lentamente, tomando la carretera principal de aquel espejismo urbano. Cada calle que tomaba parecía idéntica a la anterior y los edificios parecían multiplicarse infinitamente. Intenté girar, pero la ruta volvía a llevarme al mismo punto, como si la ciudad se estuviera reorganizando para mantenerme atrapado. El temor empezó a crecer. Mi reflejo en los espejos del camión mostraba sombras que no correspondían con mi figura, siluetas humanas, pero distorsionadas, que se movían entre los edificios con rapidez sobrenatural. Intenté acelerar para salir, pero la carretera parecía alargarse indefinidamente y la niebla se espesaba alrededor de las ruedas. Envolviendo el camión en un manto opresivo de silencio y vacío, de repente, sentí un golpe en la cabina, un ruido seco que parecía provenir del techo del camión. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero algo se movía en el borde de mi visión, figuras humanas que aparecían y desaparecían entre las luces, sin rostro, solo sombras. Cada vez que giraba el volante, los veía más cerca, avanzando sin ruido, como si flotaran sobre la carretera. El miedo me paralizó, intenté encender la radio para distraerme, pero lo único que salió fue un mensaje claro, repetido una y otra vez: nunca saldrás de aquí. La voz era hueca, sin timbre humano, y provenía de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Intenté recordar los consejos de otros camioneros sobre carreteras desiertas y espejismos en la ruta, pero nada de eso podía aplicarse a esta visión. Mis manos temblaban sobre el volante y mi respiración era rápida, casi hiperventilando. Fue entonces cuando noté que los edificios más cercanos empezaban a reflejar mi camión, pero deformado. La cabina estaba cubierta de grietas y el espejo retrovisor mostraba un rostro que no era el mío, pálido, sin ojos, pero con una expresión de terror que me heló la sangre. Quise dar marcha atrás, pero el camión parecía adherido al pavimento. La ciudad se había convertido en un laberinto imposible de escapar y cada calle nueva replicaba exactamente la anterior. De pronto, escuché pasos. Lentamente al principio, luego más rápidos, golpeando el asfalto detrás del camión. Miré por los espejos y no había nadie, sin embargo, la sensación de ser seguido se intensificaba. Escuché un susurro, apenas audible: ven con nosotros. Era imposible ubicar de dónde provenía, pero cada palabra retumbaba en mi mente. Mi instinto me decía que saliera, pero la ciudad parecía absorber toda mi energía, atrapándome en una pesadilla real. Empecé a sentir que el tiempo se distorsionaba, minutos que duraban horas, luces que parpadeaban sin patrón y sombras que avanzaban lentamente hacia mí, sincronizadas con mis movimientos. Fue entonces que lo vi.
Una figura al final de la calle, un hombre alto, delgado, con un rostro que parecía un reflejo humano deformado. Sus ojos eran profundos agujeros negros y su sonrisa se extendía demasiado, de manera antinatural. Cada vez que parpadeaba, la figura estaba más cerca, avanzando sin tocar el suelo, como flotando. Intenté gritar, pero la voz se quedó atrapada en mi garganta. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Entonces, en un instante de lucidez, recordé la única salida posible. El reflejo en los espejos del camión no era real, eran advertencias, y debía ignorarlas. Giré bruscamente el volante y avancé hacia adelante, atravesando la calle principal de la ciudad. Con las luces deformadas y la niebla envolviéndome, sin mirar atrás, cuando finalmente salí de aquel laberinto, la carretera volvió a ser la misma que conocía, oscura, solitaria, con árboles y piedras a los lados, y el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión. El espejismo de la ciudad había desaparecido. Miré por el retrovisor y no había señales de luces ni sombras. Sin embargo, una sensación de desasosiego permaneció en mí, podía sentir que algo me había seguido, invisible, aún respirando en el aire dentro de la cabina. Esa noche no dormí. Cada ruido, cada sombra en la carretera parecía recordarme que la ciudad podía aparecer nuevamente, en cualquier momento, y que la realidad y la ilusión se habían mezclado de manera irreversible. Desde entonces, evito conducir solo por rutas desiertas de noche. A veces, cuando la niebla cae y los faros apenas iluminan la carretera, juro que veo luces al horizonte, perfectas, alineadas, invitándome a un lugar donde la lógica no existe y donde perderse no es una opción. La experiencia me enseñó que algunos espejismos no son solo ilusiones ópticas, son trampas que se alimentan del miedo, de la soledad y de la curiosidad humana, y que pueden atrapar incluso al más cauteloso. Lo que viví esa noche todavía me persigue, y cada vez que conduzco, no puedo evitar mirar al horizonte, preguntándome si la ciudad volverá a aparecer, lista para atraparme otra vez en su laberinto eterno. El recuerdo de aquella noche permanece vívido, como un tatuaje en mi memoria. Nunca olvidaré el miedo de sentirme observado por sombras sin rostro, ni la angustia de conducir hacia un lugar que no existía, ni la sensación de ser un intruso en una realidad que no era la mía. Esa ciudad, aunque solo un espejismo, dejó una marca indeleble, la certeza de que algunas rutas nunca se recorren solas, y que hay lugares donde perderse no es solo posible, sino inevitable.